Mañana, como cada jueves, nos acompaña en su columna de Derechos Ciudadanos el abogado Jonathan Bogado. ¿Cómo está, Jonah? Muy buenos días. Buenos días, Flor, buenos días al equipo, buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, tema de actualidad, tema que venimos hablando aquí en la radio desde hace varios días, lo charlábamos hoy bien temprano con el senador Julio Catalán Magni en esta declaración que han hecho también en el día de ayer los senadores y en este reclamo que va a haber hoy a nivel nacional por los tarifazos, ¿no? Estos aumentos desmedidos en todos los servicios públicos prácticamente, agua, luz, gas, bueno, creo que no faltó nada en que aumente, ¿no? ¿Qué herramientas, qué podemos hacer los usuarios, los consumidores, qué hacemos en todo en todo este lío en el que estamos? Bueno, en principio, contextualizar un poco siempre la situación. Tengamos en cuenta, nosotros en una de las encuentros habíamos hablado acerca de el derecho a la información, el derecho a las audiencias públicas, que era una herramienta de participación ciudadana. Sí. Y en este caso particular también el servicio de gas, obviamente, como servicio básico, es justamente una de las cuestiones que ameritan la realización de audiencias públicas. Como bien sucedió aquí en la ciudad de Río Grande para el aumento del cuadro tarifario de la luz, en el gas pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Es decir, es necesario realizar una audiencia pública para realizar cualquier ajuste del cuadro tarifario. ¿Qué Cosa pasó? que no se hizo. Exactamente. ¿Qué pasó? El Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Energía de la Nación, a cargo de Aranguren, realizó a través de la resolución 28 de 2016 y 31 de 2016 dos adecuaciones, y en una de las cuales justamente mandaba actualizar o instruía a Energas para que actualice el cuadro tarifario del precio del servicio público. En ese sentido se realizó esa adecuación del cuadro tarifario que dio como resultado un aumento que a priori no se sabía ni se supo todavía cómo se realizó técnicamente. Es decir, la desafortunada frase del ministro Aranguren cuando dice yo tengo que cumplir el Excel, eso significa que realmente no hubo ningún tipo de previsión y análisis previo para tomar la decisión, uh-huh, sino que se hizo una especie, cuando se refiere a cumplir el Excel, se refiere a que son simplemente mecanismos de multiplicación y de números, es decir, se necesita tanta plata, ¿qué tengo que hacer para llegar al resultado final? Si necesito recaudar 100 pesos, veo cómo multiplico los números para que llegue a 100. Claro. No importa quién se lo cobro, no importa por qué, etcétera, etcétera. Sin distinción, ¿no? Exactamente. Entonces, nos vimos en la realidad con aumentos de entre un 500% y más de 1.400% en algunos casos. Sí. Entonces, ante esa situación, se empezaron a suceder una serie de amparos judiciales, en uno de los cuales también estuvo el amparo colectivo que fue impulsado por la Municipalidad de Río Grande, entre tantos en, uh-huh, el resto del país, municipalidades del conurbano, etcétera, etcétera. Y como resultado final obtuvimos como ciudadanos, el fallo de la Cámara Federal de La Plata, donde justamente los 3 jueces fallaron de forma unánime, compartiendo los criterios que las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía habían sido realizadas sin el respeto de las formas correspondientes, por lo cual, al no respetarse las formas de las normativas que regulan las audiencias públicas y vulnerando los derechos de participación ciudadana garantizados en el artículo 42, las resoluciones eran nulas, de nulidad absoluta. ¿Y esto qué significa? Que justamente se tenía que retrotraer el cuadro tarifario hasta antes de la realización de los aumentos. Uh-huh. Por lo cual, todos aquellos que hemos pagado los aumentos de gas con una reestructuración del cuadro tarifario, nos deberían devolver la plata. Es decir, los aumentos realizados conforme estos números que no sabemos, uh-huh, cómo son, que varían indistintamente entre 400, 500, 1000, 2000%, no sabemos cuál es el criterio utilizado por justamente Energas y las distribuidoras de cada una de las provincias, sí, en este caso nuestro Camusi.
Así que bueno, la situación actual es esta. Tenemos un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata federal, donde nulifica entonces las resoluciones 28 y 31, dando como resultado retrotraer los precios antes del dictado de la resolución, es decir, precios sin aumento de tarifa. Una apelación que está justamente ahora en tratamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá dar la última voz judicial al asunto. Que estiman eso sería en el mes de agosto recién. Y más o menos sí, porque la Corte lo que ahora hizo fue mandar a solicitar información al gobierno, le intimó al gobierno a que realice una serie de informes previos a tomar la resolución. Luego deberá pasar por los jueces de la Corte Suprema, cada uno dará su opinión, su resolución, para finalmente dar el fallo final de Corte. ¿Y en el medio qué hacemos? Bueno, en el medio tenemos una situación contradictoria, es decir, por un lado tenemos el fallo de la justicia, que lo que hace justamente es dar una orden en términos judiciales de que se debe cobrar el precio hacia antes del aumento, y por otro lado tenemos una conferencia de prensa de los ministros Aranguren y el jefe de gabinete Marcos Peña, ordenado por el presidente Mauricio Macri, refiriendo que el aumento de tarifa del gas iba a tener un tope para todos de 400%. Sí. Realmente esto es llamativo, llama la atención desde el punto de vista jurídico, porque lo que está haciendo en definitiva es negar y desautorizar y violar una norma a la justicia. En este sentido es llamativo desde el punto de vista del asesoramiento jurídico que tienen los funcionarios del gobierno nacional. Es preocupante. El juez que resolvió en la Cámara Federal de La Plata salió públicamente a referirse en ese sentido, también advirtiendo esta cuestión de que casi es un deporte nacional hoy desobedecer las órdenes judiciales. Uno puede estar en desacuerdo con una resolución judicial, puede apelarla, puede recurrirla. Esto significa que recurrir a otra instancia para su revisión y tratamiento. Eso está siendo realizado por la Corte Suprema, por lo cual, mientras tanto, la resolución de la Cámara con la medida cautelar es vigente y debe respetarse. Bien. O sea, que si yo recibo una factura con un aumento que supera el 400% este tope anunciado, no la tengo que pagar. Y en principio, eso también es es una cuestión rara. Yo lo que recomiendo en realidad es, desde el punto de vista jurídico, impugnar las boletas de gas. ¿Cómo se hace eso? Yo ahora voy a después dar un formulario, prehecho obviamente, un formulario, donde llenando con sus datos personales la gente puede dirigirse hacia Camusi con su boleta, fotocopia de documento y el formulario para poder impugnar estas boletas. ¿Por qué? Porque en principio, como dijimos, la Cámara amparándose dijo, en esto, exacto, en el fallo de la Cámara y etcétera. Pero si uno dice no paguen el gas, corremos el riesgo que los señores de Camusi vayan y corten. Si bien no podrían cortar un servicio esencial como el gas, más en Tierra del Fuego, uno no quiere en este momento del invierno poner en riesgo esa cuestión, ya que justamente debería decir también que este fallo de la Justicia Federal debería ser respetado a rajatabla, y me encuentro con el gobierno nacional que no lo respeta y manda a hacer otra cuestión. Así que hoy la cuestión jurídica de alguna manera está cuestionada desde el punto de vista de el deber ser y el ser. Sí. Así que no me tomaría esa, no responsabilidad, pero esa cuestión de decir a la gente no pague las boletas. Yo le diría que el que pueda, que pague e impugne la boleta, que la impugne, para que ese crédito que queda a su favor sea devuelto en una próxima boleta, en la próxima boleta, o en un próximo vencimiento. Exactamente. En principio, aquel que no puede pagar, obviamente que no va a poder pagar, no por una cuestión no de tiene decisión, otra opción, sino por una cuestión exactamente de opción, y deberá también impugnar la boleta y hacer alguna presentación especial en Camusi. También recomiendo que se dirijan a la Secretaría de Comercio de la provincia, que está haciendo una difusión acerca de la tarifa social dispuesta.
Sí, incluso está facilitando a los vecinos el trámite, ¿no? El asesoramiento justamente para esta tarifa social, que bueno, es importante también conocer quiénes están en condiciones de acceder y bueno, si tenés un monotributo social, si cobras seguro de desempleo, si sos personal doméstico, bueno, en distintas situaciones podés acceder a esta tarifa social. Pero es muy importante, Jonah, lo que decís en cuanto a esta posibilidad de impugnar, porque no es muy conocido ni difundido esta posibilidad uno como usuario, ¿no? Poder pensar las alternativas, a decir, bueno, si no tengo el dinero o si tengo el dinero, pero ¿qué hago ante esta situación? Hasta que aclare también el panorama a nivel nacional. Exactamente. En principio, todos son herramientas que se van sumando al derecho después de la persona de poder reclamar ciertas cuestiones. Con la impugnación no va a ser que Camusi va a venir a nuestras casas a darnos ningún premio ni nada por el estilo, sino que es un paso más para estar resguardados ante cualquier reclamo posterior. Entonces, muy bien. Yo considero oportuno y necesario realizar estas impugnaciones, aparte también como una cuestión de defensa de nuestros derechos, ¿no? Empezar a hacer este ejercicio que hablábamos en los encuentros anteriores, que tenemos que empezar a estar atentos, preocupados, ocupados en las cuestiones que nos competen a nosotros como ciudadanos, en este caso como usuarios de un servicio básico. Entonces, esta es una forma de estar atentos, de demostrar nuestro interés, de saber que estamos viendo lo que están haciendo, y entonces presentando la impugnación significa: no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, te estás equivocando por esta razón, por esta y por esta. Perfecto. Y yo te estoy reclamando tal otra. Entonces, la impugnación creo que hay que hacerla. Esto va a ser, obviamente, puede hacerse hoy, puede hacerse mañana. Hoy estamos en un contexto particular a nivel nacional, donde justamente se han convocado a las 20 horas a un reclamo, bocinazo, cacerolazo, etcétera, etcétera. Silbatazo. Exacto, para reclamar sobre el gran tarifazo que se dio en la Argentina, en esta cuestión de no tener en cuenta las diferentes realidades de las personas. Así que en este contexto también podría ser una medida que algunos usuarios que no puedan a las 8 de la noche por ahí participar de esta acción, presentarse ante la oficina de Camusi presentando la impugnación de sus boletas de gas. Eso también es una forma de protesta. Totalmente, una forma de protesta válida, y bueno, ojalá que despertemos, ¿no? Como decimos siempre, como consumidores, como usuarios, más viviendo en Tierra del Fuego, tenemos que ser conscientes y también tenemos que dimensionar lo que nos sucede. Exactamente. Bueno, por último le decimos a los oyentes que esta nota de impugnación va a quedar a disposición aquí en la radio para cualquier oyente que lo requiera, y lo vamos a publicar en la página de Facebook en unos minutitos nada más. Así queda el modelo plasmado allí en las redes sociales. Y si nos estás escuchando y querés acercarte hasta la Secretaría de Comercio aquí en Río Grande, tenés que saber que está atendiendo en Cayén 682 de lunes a viernes de 9 a 15. Allí funciona Defensa del Consumidor, así que es importante que agendes esta dirección para poder tener también allí todo el asesoramiento. Muchísimas gracias, Jonah, por toda la información. Bueno, muchas gracias a ustedes, y siempre a disposición de la gente y de la radio.